Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez Hola, saludos. y Sergio Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ya vieron que terminó la mayor expedición para ir a buscar al monstruo del lago Ness en 50 años? Al milenario El milenario monstruo del lago Ness. Nessie. Nessie, ajá, allá en Escocia. Vamos a platicar un poco acerca de los monstruos que nos imaginamos y aquellos que a veces encontramos, porque es un tema interesante que raya entre la exploración y la pseudociencia. ¿Vamos a hablar del presidente y de diputados? No exactamente. En este caso hay unos específicos que viven en los bosques, en las montañas, en las profundidades de los mares y en las oscuridades. Bueno, también esos viven en los sótanos, ¿no? Sí, esos son otros. Bueno, lo que pasa es que hace una semana fueron muchas personas, una expedición de como 300 personas con muchos barcos y con equipo nuevo, sonares, y, inteligencia artificial y todo esto, a buscar al monstruo del lago Ness en Escocia. No lo encontraron, sorprendentemente, pero dicen que alcanzaron a escuchar sonidos extraños. Los grabaron. Sí, y los grabaron incluso. Entonces, fue un gran operativo que se presume que tuvo alrededor de 300 miembros, que llevó como nombre The Quest. Consistió en un exhaustivo rastreo de varias embarcaciones con, decíamos, drones equipados con cámaras infrarrojas, hidrófonos, que son los micrófonos para meter dentro del agua, para detectar sonidos bajo el agua. Hasta el momento todo parece indicar que el equipo no llegó a obtener pruebas concluyentes sobre la existencia del monstruo. Hasta hoy solamente había una foto borrosa. Hoy dicen que tienen algo grabado. Sin embargo, Alan McKenna, líder del proyecto, sostiene que hay material para revisar. Y dice que algunos micrófonos alcanzaron a grabar sonidos extraños. Esta es una historia recurrente, constante, perenne. Es similar a las historias de Sasquatch, de Bigfoot, del abominable hombre de las nieves, del Yeti, que no es el mismo, son de diferentes regiones. Muchos dicen haberlos visto en los bosques, en las montañas, casi siempre son solamente testimonios verbales, muchas veces son leyendas que no pasan de ahí, pero nunca desaparecen. Y lo mismo las sirenas, los unicornios, los gigantes, los cíclopes, las serpientes marinas, los pulpos gigantes que supuestamente podrían devorar todo un barco. Y por supuesto, el críptido mexicano por excelencia, contemporáneo, el monstruo millennial de la era de Internet, el chupacabras. No nos podíamos quedar atrás. No nos podíamos quedar atrás. Todos estos son críptidos, es decir, son monstruos imaginarios, pero que pudieran ser reales y que alguien dice que los vio y que dicen, nomás lo único que falta es encontrarlo, pero que pudieran ser reales porque no son los productos de la fantasía, digamos. Bueno, sí hay imaginación, por supuesto, pero no son los monstruos, por ejemplo, el Minotauro, la Medusa, que fueron parte de la mitología, los monstruos literarios como Cthulhu, de Lovecraft. De hecho, hay varios tipos de monstruos. Los mitológicos. Este calamar gigante, que era el Kraken. La de Julio Verne. Ajá, sí. ¿No? Y ya encontraron ciertos calamares muy grandes, pero no como para agarrar un barco. Pero que no caben en un cóctel. Pero haría un coctelote. Bueno, están entonces los monstruos de la mitología, sobre todo la mitología grecorromana tan rica del Minotauro, por ejemplo. A mí me impresionaba mucho de niño la Medusa, eso que tenía serpientes en la cabeza y que te congelaba en piedras y la veías. Esta película de Furia de Titanes, que saca una serie de monstruos, el Kraken, buenísimo. La Medusa, los escorpiones gigantes, ¿no? Es una gran obra cinematográfica también de la mitología. Y hasta con animación salía ahí el Minotauro y todo eso. Sí, ahora, también existen monstruos factuales, vamos a llamarle. Es decir, monstruos que han sido observados, esos son los críptidos, les llamamos así. Supuestamente fueron observados por alguien y su descripción ha contagiado a otras personas, el interés por irlos a buscar, a ver si de veras están por ahí. Prácticamente se cree que existen ya en el mundo natural, de tanto que se sigue replicando la historia.
por lo que ya los describen como animales desconocidos no encontrados, ocultos. Animales ocultos, criptozoología. Cripto significa oculto, zoología relativo a animal, porque son verosímiles, posibles, pero nunca descubiertos, porque no han sido, y por eso no han sido reconocidos por la ciencia. Hay una coincidencia aquí en el monstruo del lago Ness y en el chupacabras que aparece en Costa Rica, donde dice que a las 4 o 5 semanas de que se hizo el primer reporte, en el caso de los Highlander, del lago Ness, en las próximas 4 o 5 semanas, 700 personas habían ya declarado a las autoridades. Lo vi, creo que lo vi, se me figura que iba pasando, creímos que estaba, ¿no? Y lo mismo pasa con el chupacabras en Costa Rica, ¿no? Y lo que platicamos, lo curioso de todas las naciones donde estas cosas pasan, en el caso de América, pues se ve primero en Costa Rica, el chupacabras, luego se sabe el chupacabras en México, luego se sabe el chupacabras en la zona sur de Estados Unidos, y no vuelve a aparecer sino a las 3, 4 semanas en algunas poblaciones de Chile. Pero no aparecen en las grandes ciudades, siempre es pueblitos, siempre es pequeñas comarcas donde se sabe, se escucha, se dice que lo vieron, hizo destrozos, atacó animales, pero no tenemos fotos de él ni autografiadas ni... Pues es un viajero amante de lo rural que en las ciudades no va a encontrar cabras. Así es. Así es, así Pero fíjense que, o sea, la neta, yo estoy aprendiendo, igual me sentía como medio rara con este tema porque, bueno, pensando como desde las ciencias sociales, pues no vamos a juzgar la autenticidad de los testimonios, ¿no? Pero sí tenemos como que poner las bases teóricas y metodológicas para entender estos relatos en su contexto. Ahora, creo que es un poco lo que podemos hacer, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, al menos yo me apego a esto, que se trata de una subcultura pseudocientífica. Y en tanto pseudocientífica, hay como algo que me parece interesante, que es que se cuelga de un principio científico que es evitar negar algo categóricamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la ciencia nunca va a decir, no existe algo, esto no existe. Las posibilidades de algo nunca son cero. La posibilidad de que yo muera a patas de mi perro salchicha nunca son cero. Y siento que la criptozoología se puede colgar de eso, de que la ciencia nunca va a decir, esto es imposible que pase, porque la ciencia, me parece que una de sus grandes virtudes o el método científico es como la humildad, ser escépticos, ¿no? Entonces, sí, igual voy a aprender mucho hoy, pero no dejo de subrayar que es una onda pseudocientífica, a pesar de que criptozoología es un gran nombre y le hace sonar muy científico. Sí, sí, claro. Ese huequito en el que la ciencia permite que imaginemos cosas y no puede decir, la ciencia no vino a decir que es verdad, sino ir poco a poco quitando lo que no es, no comprueba hipótesis que se hacen. En este caso, el hecho de que tengan un pequeño núcleo de verosimilitud, es decir, capaz de que es cierto. O sea, el hecho de que digan, pues es un lago muy profundo. De hecho, el lago Ness es particularmente profundo. No es muy largo, digo, es largo, pero no es muy ancho, pero es muy profundo. Y, por ejemplo, ya la historia que cuentan, porque es muy interesante cómo se ha ido construyendo la leyenda, empiezan diciendo que ese lago alguna vez estuvo conectado con el mar y que lo que queda dentro, en esas profundidades, es oscuro, 300 metros de profundidad, es muchísimo, es muy profundo. O sea, nuestro lago de Chapala aquí en México es más grande, pero mucho menos profundo. Tendrá 30, 40, 50 es un espejo, metros. prácticamente. Chapala es un espejo. A 300 metros de profundidad en el lago Ness es profundísimo, muy oscuro, frío, producto de su verdadero origen, no era parte del mar. Es producto del deshielo de glaciares hace 10.000 años, 12.000 años, en la última era glaciar, se deshielaron glaciares. Entonces, esta hipótesis de que a lo mejor es decían, un dinosaurio marino que quedó atrapado cuando se cerraron los mares y los lagos de Escocia, que hay muchos lagos por allá. Pero no, el agua de ahí no es marina, es de desagüe de glaciar, así, y fue hace 10.000 años, así que no. Decían que a lo mejor era un plesiosaurio que vivió hace 100 millones de años, entre la diferencia en 100 millones y 10.000 años,
no Y los compagina. intentos de descripción dicen eso, es cabeza de dinosaurio, patas de elefante, dicen. Quienes lo intentan describir dicen que tiene patas de elefante Ajá. y cabeza de dinosaurio. Es interesante porque entonces es acuático o es terrestre. Digo, las ballenas ya no tienen patas, tienen las extremidades se conformaron a manera tal de que parecen aletas. Siguen siendo como manos, si ves los huesos parecen manos, pero son aletas. Entonces, tiene un núcleo de verosimilitud. Porque, por ejemplo, generalmente vemos a las hadas, los duendes, como producto de la fantasía, de la ficción. Sabemos que alguien los inventó, ahí están en los libros, es como Santa Claus. Pero los críptidos, estos seres, los vemos como posibles, verosímiles, que pasan fácilmente entre el no muy fino filtro de la racionalidad. O sea, capaz de que sí, y muchos se convencen. Son los monstruos ocultos, entonces, por eso, en mares, al fondo de un lago, en un bosque, el Yeti, el Sasquatch, son en casa de la suegra. En donde no hay mucha, en territorios no muy explorados, en lo desconocido. Entonces, pero no podemos quitar el dedo en renglón de lo que dice Maritza. La criptozoología, que así se le llama, los animales ocultos, es considerada una pseudociencia. Ahorita explicamos por qué, pero es una de las más populares. Hay infinidad de foros, de productos culturales alrededor de este fenómeno. Hay congresos donde la gente va a platicarse de que yo vi a Sasquatch, yo también. Siempre son fotos borrosas, así como la ufología. Es una pseudociencia muy, muy popular. Yo traigo el autógrafo del chupacabras aquí en la camisa, claro. Y de hecho, los mismos charlatanes populares siguen aliens y ovnis y chupacabras, por ejemplo. Verás que una semana sale su programa hablando de que ya se descubrieron la Atlántida, y ya ahora la próxima semana hablar del chupacabras y la próxima hablar de Sasquatch, porque es algo popular, seductor, son ideas que venden mucho. Y de hecho, las primeras expediciones a buscarlo eran para eso, para llenar espacio en periódicos. Entonces hay muchos foros, es muy, muy popular, pero eso no significa que sean ciertos. O sea, alguien que encuentre un ser monstruoso lo tiene que mostrar. De hecho, no sería la primera vez que haya un ser que dicen que existe y luego resulta que sí. Eso pasó con el ornitorrinco. ¿Te acuerdas cómo es el ornitorrinco, el platypus? Sí, tiene un pico medio. Primero era leyenda. Es súper improbable que exista esa cosa. Claro. Tiene el pico de pato, desarmador. pone huevos. Parece un castor, pero tiene pico de pato, tiene pelo como mamífero, amamanta, pero pone huevos, es venenoso. O sea, si te lo platicas, no te lo crees. Al principio era leyenda de que alguien lo vio y lo platicó y era así asado y la descripción pues parecía muy inverosímil, pero resultó ser real. La diferencia. Ahora han hecho una fiesta al final todos los animales en el arca de Noé. Se fue producto ahí de... Fue el producto. Pero la diferencia está en la evidencia. Alguien llegó con un ornitorrinco, un cadáver de ornitorrinco y digo, ven, ahí está. Está muy raro, pero existe. Que si no lo viéramos así, no, yo no se las creo. O sea, lo tienes que ver con tus propios ojos o lo tienes que poder analizar, tener un cuerpo, un espécimen o por lo menos una parte para que podamos pasarlo por cierto. Porque hay que entenderlo. No conocemos todos los animales del planeta. Hay o sea, ni siquiera sabemos cuántos no conocemos, porque no sabemos lo que no sabemos. Pero tenemos cálculos de que no hemos explorado ni la mitad de los animales de tierra y más de los animales marinos, las especies diferentes. Conocemos a los grandes, pero hay especies pequeñas que no los conocemos. Ni conocíamos. A ver, tan sencillo como que ¿tú sabes cómo se llaman los animales que los piojos tienen en la cabeza? Ah, caray, ¿los piojos tienen animales en la cabeza también? No conocemos a todas las especies. No los conocemos a todos. Ahora, entonces, cuando un explorador llegó por primera ocasión al Polo Norte y vio por primera vez un oso polar, que es todavía el depredador más grande del mundo, enorme, hambriento, que se te deja ir. La primera vez que uno vio seguramente se asustó. O sea, para empezar seguro se asustó. Y si no se lo comió, si se la pudo librar o no vio que se comió a sus compañeros, seguramente la platicó. No había cámaras fotográficas, así que lo tuvo que describir. Y en esa descripción muy probablemente haya puesto de su cosecha. Muy probablemente la emoción que sintió al momento de ver por primera vez ese monstruo influyó en la manera de describirlo, en la manera de dibujarlo. No había fotografías. Entonces lo decían que era monstruoso. Sí está grandote y si lo veo corro. Pero muchas veces exageraron. Los rasgos de las primeras ilustraciones de animales eran exagerados. Eran hasta entonces desconocidos. El primer occidental que vio un canguro
de tu tamaño y brincando así, y se te pone el brinco, pues claro que les ha de haber dado un sobresalto como para decir, ahí hay unos monstruos que aguas, los primeros que vieron un manatí. O sea, de ahí vienen muchas de las historias de los críptidos. Los manatíes, a lo mejor, ¿has visto un manatí nadando así de lado? Hay unas fotos, la voy a poner en el YouTube, quien lo esté viendo, una foto de un manatí de lado, en verdad parece una sirena. Es decir, es muy probable que muchos de estos animales empezaron siendo descripciones exageradas de animales que sí existen y que después, ya que los buscamos, pues no. Entonces, regresando al punto de Maritza, que me parece, yo creo, lo más interesante, más que si encuentren o no al monstruo del lago Ness, que yo supongo que no lo van a encontrar, pero lo interesante es que todas estas son expresiones que son parte de la cultura de los sapiens, son cosas de sapiens. ¿Cuál es el animal que más vive? ¿Cuál? No sé, o sea, ¿cuál? Ah, estoy tratando de pensar de las Más especies. longevo, más las tortugas. longevo. Bueno, que tengamos conocido, me parece que las tortugas. El elefante y las tortugas, ¿no? No, las tortugas viven más de 100 años. Sí, Entonces, si estamos pensando que los Highlands, las altas tierras de Escocia, donde se ve este monstruo del lago Ness, pues estamos hablando de más de 1500 años, ¿no, Víctor? O sea... Sí. Por ejemplo, ahí es algo bien interesante que sucede aquí. ¿Cuánto tiempo llevan buscándolo? Al que pudieron haber encontrado era el nieto de Nessie. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevan buscándolo? Por lo menos, el primer reporte importante que corrió la voz y que se hizo un chisme fue en 1933, hace 90 años. Y en los 70 hubo una oleada similar a la de la semana pasada buscándolo y no lo encontraron, por supuesto. Pero ¿cuándo fue la primera vez que alguien dijo, ahí hay un monstruo? Yo creo que puede haber habido muchas personas que dijeron que había muchas cosas. De hecho, hay por ahí algunos reportes de que cuando llegaron los romanos a la región, quienes vivían ahí, pueblos a quienes los romanos describieron como bárbaros, que estaban tatuados y le llamaban los picts, que tienen la misma raíz etimológica de pictórico, tenían petroglifos y los petroglifos tenían animales y esos animales describían a los animales de la región, pero había uno medio raro que parece un caballito de mar, así como medio con cuernito. Y ese, dijeron, mira, ese pues a lo mejor es algo que no hemos encontrado y que vive en el lago. Por ahí empezó un poquito el chisme. Pero más adelante, y es bien interesante la historia de esta leyenda, que fue por ahí del siglo VI, VII, el siglo VII, cuando llegaron misioneros a la región, les platicaron la leyenda y se estableció, porque cada santo tiene su milagro, se estableció el mito de San Columba, se llamaba este santo. San Columba. Que llegó ahí y que... ¿Cómo dice la leyenda, Sergio? Tú la sabes. Pues llegó ahí y vio que el animal se dirigía a algunas personas que estaban bañándose en el lago. Entonces, cuando los vio, levantó la mano así bíblicamente, San Columba, y dijo, dejadlos, no les hagas daño, apártate, hazte para atrás, sumérgete y retírate. Y entonces, pues ellos lo vieron ahí, pues esto fue un milagro, pero lo más interesante es la voluntad, lo bien portado y bien educado que era Nessie, porque en cuanto lo vio que levantó la mano, dijo, correcto, disculpe usted mi falta, se agachó, se hizo para atrás, se sumergió y se fue nadando. Entonces, qué buena historia. Eso fue lo que sucedió. Y después, eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Y después, lo que cuestionamos ahí es, ya no es el monstruo, ¿cuál monstruo? No, lo que se cuestiona es, hay una persona con el poder de detener y ordenarle a los monstruos. Y bueno, se hizo todo un mito también de Columba, y Escocia fue uno de los lugares en donde entró el cristianismo. Y que hoy lo vemos en todas las series de HBO, la historia esta de famosa, que estuvo saliendo de varios capítulos de los reyes peleándose, que las familias tienen dragones y tienen cierto poder y se comunican con los dragones. Cada familia tiene sus dragones. En Game of Thrones. Y la secuela, ¿cómo se llama la que sigue? Esa ya no me la sé. House of Dragons, Casa de los Dragones. Cada familia tiene sus dragones y también se acercan al dragón y dicen, vámonos para acá, vamos para allá, luego me llevas de compras, me dejas en la peluquería y regresas por mí. Ya el dragón hace todo eso, imagínate nada más. Entonces, de ahí vienen todas esas historias que también son las tierras altas de Escocia. Ahora, por supuesto que hay interés científico, interés también en cualquier ciudadano común, que aunque no sea científico, en realidad habrá un monstruo. Entonces, ahora que se volvió a hacer esta oleada, pues causó mucha expectativa. Según entiendo, yo no conozco la región, pero alrededor del lago Ness, Nessie es muy popular. Hay lugares en los vas a un restaurante y dicen, no, es que aquí tenemos una de las fotos más bonitas de Nessie. Y es el atractivo del lugar. Así como el santo de la iglesia es el atractivo de un determinado pueblo,
el Nessie es el atractivo del pueblo que está al lado del lago Ness. Entonces es hasta querido, hay peluches, hay iconografía que lo rodea y ahí regresamos al punto. Es parte de la cultura, es parte del folclore, es lo que nos hace interesantes a los sapiens. Y un generador de comercio y de desarrollo económico para esos pueblos. Entonces, sí, justo. Por ejemplo, estaba viendo que también hay un museo de la criptozoología en Maine, en Portland, en Estados Unidos. Entonces, no solo, digo, no se queda en la leyenda, sino que ya, ya es como parte de la industria del turismo, ¿no? Que la gente está yendo a estos lugares, como los que dijeron al inicio del capítulo, que fueron al lago Ness, pues claro que hay una derrama económica para estos lugares que reciben a los turistas que quieren buscar a estos monstruos, ¿no? Que hacen monster hunting, como dicen los gringos. Ahora, no solamente es Nessie en el monstruo del lago Ness en Escocia, hay muchos otros. Por ejemplo, Bigfoot en el norte de América, en Estados Unidos, Canadá, Bigfoot o Sasquatch, que es una criatura peluda, gigante, similar a un simio erguido, avistada sobre todo en los bosques del norte de América, y que también tiene un origen en culturas nativas de la región. Es decir, cuentan de este ser desde hace mucho tiempo y después se van repitiendo de maneras diferentes. Del monstruo del lago Ness había ese referente antiguo de los romanos, después el referente del santo Columba, por ahí del siglo VII, 600 y tantos, y después se retomó. ¿Saben cuándo fue el boom? Cuando llegó una carretera, es decir, cuando pusieron la carretera y le dio la vuelta al lago, ya todo el mundo empezó a hablar del monstruo del lago Ness, pero como dice Sergio, una vez una persona dijo que lo vio y de ahí en adelante todos lo veían, aunque nunca lo hemos encontrado. Y a lo mejor las ganas de buscarlo es lo que importa ahí, ¿no? Porque si hay un monstruo, pues debería de haber varios, ¿no? Tiene que tener familia, no puede ser el mismo de hace 100 años, debería ser el hijo, el nieto o algo así, debería tener algo que comer, un monstruo de ese tamaño. ¿Cuánta comida necesita? ¿Hay suficientes peces en ese lugar? Digo, pero estas son preguntas que hago yo, no se hace toda la gente. Entonces, vamos a quedarnos tantito con el folclore. A ver, entonces está Bigfoot, está Nessie, también está el Yeti. Que yo antes tenía la idea de que Yeti y Sasquatch o Bigfoot es el mismo, pero no, Yeti es otro. Yeti, no, esos son dos distintos. Sí, Yeti es el abominable hombre de las nieves. Hombre de las nieves, que en mi primaria, así le decíamos al señor que vendía paletas a la salida, le decíamos Yeti, el abominable, porque llevaba helados. Por eso me da risa. Este es de otra región, no es como Sasquatch o Bigfoot en América del Norte. Yeti es de la región de los Himalaya, en Nepal, Tíbet, exactamente al otro lado del mundo donde estamos nosotros, allá entre India, China, donde está el Tíbet. Y hay muchos otros, ¿no? El chupacabra, que ya decíamos, este ser que es como un murciélago gigante, algunos lo describen como reptiliano, otros como canino. En toda América Latina. Estaba escuchando la declaración de un zoólogo veterinario no sé si era chileno, argentino, donde él dice que hay zonas donde hay coyotes que sufren la enfermedad esta de la escoliosis, empiezan a perder cabello y la piel, partes de su piel se empieza como a pudrir, como a sentir algo de lepra. Entonces se les cae cabello, su piel se descompone, ellos están flacos porque están enfermos y su aspecto es pues bastante triste, bastante fuerte. O sea, tú los ves y pues, te asusta el animal y a la primera no entiendes que es un coyote, pero pues tienen hambre. Entonces sí, se echaban conejos, se echaban gallinas, se comían lo que podían, llegaban a las granjas y entonces dice, es muy probable que lo que la gente ha visto han sido coyotes que sufren algún tipo de enfermedad, pero que al ver su aspecto no entienden que sea un coyote, ¿no? Esto me parece más lógico, me parece más natural, pero claro, pues también sabemos los coyotes no alcanzan gran tamaño, pero ya de que tenga alas, tenga colmillos y esta onda de que se toman toda la sangre, así es como que te tomas todo el refresco y dejas los hielitos, dejan todo el cuerpo y los huesos, pero nomás se toman la sangre, pues sí, eso ya rebasó cualquier otra perspectiva. Sí, probablemente hay algún animal que se le parezca. De hecho, yo conozco al nahual. Es el perro choloscuincle de mi hermana. Y haz de cuenta que es el chupacabras. Al menos la mayoría de las descripciones que hacen, voy a poner una imagen del chupacabras y una del nahual, se parecen, nada más le faltan las alas, pero los choloscuincles se parecen mucho al chupacabra. Y hay otras, en todo el mundo hay críptidos. Hay uno que se llama capa, que es una criatura acuática japonesa con forma de tortuga y con malicia. Hay una descripción que habla de que para cada miedo hay un ser que lo representa. Es decir, por ejemplo,
El miedo a la profundidad y a la oscuridad del lago Ness, pues se manifiesta en que a lo mejor algo hay ahí abajo. O el miedo de que los niños se metan al lago y se vayan a ahogar genera que hay otro críptido que se llama kelpie, que está relacionado a unas plantas que si se metieran se atorarían y se podrían ahogar los niños. Entonces puede ¿Qué que por pasa en ahí todos los inventaron. lagos donde hay, Sí, 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 sí. Puede que. donde hay flora submarina, ¿no? Sí, o Te sea. enredas, ha pasado en muchas presas, en muchas lagunas que gente pierde la vida Ujú. porque se clavan y al querer salir se enredan con estas plantas que se te enredan en las piernas y es muy difícil Sí, cortarlas. por eso no se puede nadar en el lago de Chapala, porque ahí hay púas y cosas, Así hay es. plantas y Bueno, y todo. porque está todo sucio, ¿no? No se me antoja mucho. No se antoja para nada. Pero muchas de estas Pero leyendas empezaron a lo mejor por ahí. sí, pero lo que yo quiero como rescatar acá es cómo el contexto va influyendo en cómo, bueno, primero, si cómo se reportan los avistamientos y en la forma que toman estos críptidos, ¿no? Va a ser difícil que el abominable hombre de las nieves aparezca en el desierto de Chihuahua. O sea, suena como una Claro, obviedad, sí. pero estos críptidos suelen como que estar en, digamos, sintonía con el ambiente en que aparecen. Luego juega también un papel muy importante cómo los medios de comunicación están reportando sobre ellos, ¿no? Así que hay como muchos elementos sociales que se van juntando con el imaginario para ir, para que vayan apareciendo estos criptidos, ¿no? De los que nos están contando, como el Thunderbird del que hablábamos, ¿no? El ave mitológica en la cultura indígena de América del Norte, que está relacionada con tormentas, pues, propias de la región, ¿no? Sí, en cada región ha de haber algunos y que sí están relacionadas con pues, el bosque, el mar, la oscuridad que hay al fondo. En el desierto también hay algunos. O los animales que se convierten en personas, como el delfín rosa del Amazonas, como el coyote, que los chamanes se pueden convertir en coyote o, bueno, o en cuervos. También hay muchas de estas historias. Pero bueno, son muy ricas, son muy interesantes, son parte de nuestra cultura. Todos los monstruos de nuestra especie, dice el antropólogo Ignacio Cabria en su más reciente libro, Así creamos monstruos, explica. Todos los monstruos que nuestra especie ha visto, desde los dragones a los yetis, de los duendes a los ogros, de los gigantes a los marcianos, nacen de observaciones que clasificamos en función de nuestra cultura. Un rayo puede ser visto como el arma de Zeus, una advertencia de Yahvé, o un simple fenómeno electroatmosférico, dependiendo de la latitud y de la época en la que se encuentre el observador. Entonces, esa es también una aproximación, digamos, a por qué se crean estas leyendas, lo que decíamos del primero que vio un oso polar, o los marineros que estaban en alta mar después de muchos días con el miedo de que a lo mejor no llegamos, que la tormenta, y veían algo por ahí, y de ahí vienen las historias de serpientes marinas. Entonces, pues son parte de nuestra historia, siempre han estado, siempre van a ir replicándose en la historia oral, pero no los hemos encontrado. Ahora, dejando también claro que tienen su riqueza cultural, vamos hablando un poco de por qué se les considera una pseudociencia a la criptología. ¿Por qué no es ciencia? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de fantasioso creer en Bigfoot? Bueno, aunque suenen verosímiles, la mayoría de los críptidos incluso son imposibles, al menos a partir de la información disponible y con el conocimiento que tenemos hoy. Por ejemplo, Nessie, el monstruo del lago Ness. Para que exista una criatura de ese tamaño, en un lago debería haber por lo menos una comunidad entera, y ni siquiera, o por siquiera una familia, ¿no? O sea, tiene que tener, vemos las manadas o los bancos, no sabemos si es un pez o un mamífero el que están describiendo, son compuestos por muchos individuos. Un individuo solo no viviría, no se sustentaría solo, eso no pasa. Las especies que conocemos no pueden vivir solas sin tener descendencia, sin dejar rastro, o sea, nunca hemos encontrado un cadáver, un pedazo, nada. No hay ni se han encontrado restos, ni fósiles, ni recientes de ese, ni ningún animal parecido o de ese tamaño, para el tamaño del lago y para la cantidad de alimento disponible. Es imposible que se sustente algo de ese tamaño. Quizá no habría suficiente alimento para ese. O, por ejemplo, otros son los gigantes, ¿no? También son críptidos, o sea, personas de 5, 7, 10 metros de alto. Con las leyes físicas que conocemos en este planeta,
un homínido de más de 3 metros simplemente no podría ser posible. No uno como los que salen en Game of Thrones. ¿Se acuerdan que cuando están en guerra llegan unos gigantes que patean a todos los demás? Uno como ese no sería posible con las leyes físicas conocidas. ¿Por qué? Porque simplemente no se podría parar. Hay una relación, existe una relación entre la cantidad de músculo necesaria para moverte, la densidad ósea necesaria para sostenerte, y para llegar a ese tamaño, tendrían que tener demasiado músculo, demasiado hueso, lo que los haría demasiado pesados. Hay cierta relación, por eso no hay hormigas gigantes tampoco. Hay ciertos límites físicos que les permite o no. Por eso no hay Pegasos, otro críptido. Porque para que hubiera un Pegaso, imagínate las alas necesarias para levantar a un caballo de 300 kilos. O sea, un cóndor, que es el ave más grande que conocemos, pesa 11 kilos y sus alas miden 1 metro de punta a punta, o 1.3 metros. Ajá. A cada una. Entonces, estamos hablando de una envergadura de más de 2 metros para levantar 11 kilos. Un caballo pesa 30 veces eso. O sea, las alas tendrían que ser como de 30 metros cada una. Entonces, físicamente, a lo que ya sabemos hoy, pues no sería posible. Digo, todo esto puede quitarle un poquito la ilusión a quienes le gusta el animal fantástico, pero al final de cuentas es la explicación, porque queremos saber si le seguimos invirtiendo a buscarlos o no. Además, en el caso del Pegaso, de que no conocemos ningún otro mamífero terrestre con 6 extremidades. Todos tenemos 4. El Pegaso tiene 4 patas, 2 delanteras, 2 traseras y además las alas. Eso no pasa en la Tierra, no se dio así en la evolución. Sería el primero y único y cambiaría todo lo que sabemos acerca de la taxonomía de los mamíferos terrestres. Esas son muchas de las razones por las cuales no, y porque aparte nunca lo hemos encontrado, ni unicornios tampoco, aunque te acuerdas del narval. El narval parece un unicornio, es un animal marino que es un mamífero marino que tiene no es cuerno, es un diente deformado que sale, pero como cuerno. Entonces, por ahí puede que hayan llegado las historias. Y bueno, y por último, para nombrar una nueva especie, los taxónomos, o sea, los científicos que nombran y clasifican organismos, deben tener un espécimen tipo, un holotipo se le llama, a partir del cual se puedan hacer la descripción detallada, los análisis necesarios, tomar fotografías, radiografías, modelar, publicar y esperar respuesta de la publicación en un análisis científico profesional. Esto lo explica Michael Shermer en el prólogo del libro Abominable Science, que trata y aborda los críptidos. Todas las referencias las pondremos como siempre en la descripción del programa, si quieren ustedes analizarlas un poco. Entonces, eso de tenerlo y analizarlo no ha sucedido con ningún críptido. De hecho, si lo encuentran, deja de ser críptido, como el ornitorrinco. Ya no es críptido, ya es un animal. Hasta ahí tenemos fotos, hay unos en el zoológico y todo, ¿no? Entonces, forma parte de la realidad. Sí, exacto. Entonces, hasta que se presente un cuerpo, así sea un pedacito, la respuesta adecuada es ponerlo en duda, por lo menos. No podemos desecharlo por completo, como explicaba Marisa al principio, porque esa tampoco es una actitud científica. No podemos decir no porque no. O sea, siempre será posible, no tan probable, porque no podemos. ¿Cómo dice la ley de la lógica aristotélica, que desde hace más de 2000 años que sabemos esto? Es imposible comprobar un negativo. Es imposible. La ciencia no busca hacer eso porque no se puede. No hay tiempo suficiente para falsificar todas las posibilidades. Es como decir, compruébame que no hay un elefante rosa volando alrededor de Saturno. No puedes. Tendrías que ir a Saturno y analizar a ver si de verdad no está, como para comprobarlo. No es posible comprobarlo. Lo único que puedes es tratar de encontrarlo. Y lo que están haciendo los criptozoólogos es tratar de encontrarlos y no los han encontrado. Pero bueno, son cosas que nos caracterizan a los sapiens, ¿no? 2 cosas que nos caracterizan son nuestra capacidad creativa y nuestra fascinación por lo desconocido. Yo creo que esas 2 se juntan aquí, en la búsqueda de animales ocultos. Pues sí, pero mientras, yo voy a seguir sembrando verduritas para no verme amenazada por el chupacabras. No quiero visitas de esas acá. Sí, pues bueno, los monstruos ocultos que buscamos, que nos imaginamos, que creamos, que son parte de nuestra cultura, que le dan ahí color a la semana. Hoy con este episodio lo quisimos abordar porque pues una vez más se hizo una expedición a buscar al monstruo lagonés y los monstruos nos producen, esto es una de las cosas interesantes, nos producen interés, repulsión y atracción al mismo tiempo. Por eso estimulan de tal manera la imaginación, ¿no? Aunque sean hipótesis que nunca se han comprobado por la ciencia, con algunas excepciones como el narval o el ornitorrinco,
seguirán habitando el imaginario colectivo, el folclore, las historias, porque también son cosas de Sapiens. Pues esperemos que esto sea de utilidad para la gente, que haya conocido un poquito más, que haya entendido un poquito más de todas estas cosas alrededor de las leyendas y los mitos. Así es, pues bueno, ahí le dejamos a ver si luego vamos a ver si sí lo encontraron. Gracias Maritza, gracias Sergio y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que tenemos páginas en las redes sociales, perdón, perfiles en las redes sociales, como Cosas de Sapiens nos encuentras. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.